Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 155 de la Constitución Española de 1978, orientado para opositores. Un famosísimo artículo 55 que vamos a analizarlo sin ninguna polémica y vamos a orientarlo exclusivamente para opositores. Y dice el artículo 155.1: si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Así que vemos la existencia en el 155.1 de una comunidad autónoma desobediente, es decir, comunidad autónoma que no cumple las obligaciones de Constitución u otras leyes, o también puede pasar un nuevo mal comportamiento que atente gravemente al interés general de España. Ejemplos de incumplimiento de obligaciones, pues por ejemplo, incumplimiento de leyes estatales, no aplicar las leyes estatales vigentes, o por ejemplo un desarrollo deficiente de competencias, no gestionar de forma eficiente las competencias que tiene, etcétera, un largo etcétera. Y bueno, ¿qué sería atentar gravemente el interés general de España? Pues se refiere a acciones que perjudiquen significativamente los intereses generales del país. Por ejemplo, alguna actuación que afecte la estabilidad económica, la seguridad nacional o derechos fundamentales de los ciudadanos. Todos sabemos un ejemplo que ocurrió hace unos años y podemos hacernos una idea de qué puede ser este artículo 155. Bien, si la comunidad autónoma se porta mal, de alguna de las dos formas que hemos visto, ¿quién actúa? ¿Quién es el superhéroe? Pues no es el presidente del gobierno, es el gobierno. La Constitución dice que es el gobierno, así que no caigáis en la pregunta cuando diga que el presidente sea el que inicia este procedimiento. No, lo inicia el gobierno. ¿Y cómo lo inicia? Pues el primer paso sería requerir al presidente de la comunidad autónoma que cumpla sus obligaciones o no atente al interés general de España. Así que, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, por ejemplo, el presidente del gobierno habla con el presidente de Castilla y León y le requiere que se porte bien. En el caso de que el presidente de Castilla y León pase del presidente de España, no le atienda, en caso de no ser atendido, ¿cuál es el siguiente paso para seguir con el 155? Apoyo de la mayoría absoluta del Senado. Mayoría absoluta del Senado. Del Senado, no del Congreso. Del Senado, que es esa cámara que tiene que ver con esa representación territorial de las comunidades autónomas. Tiene sentido que si una comunidad autónoma se porta mal, pues el Senado entra en juego. Pues bien, si previo requerimiento el presidente de la comunidad no se ha atendido ese requerimiento y se ha aprobado por mayoría absoluta del Senado que actuemos a favor del 155, pues el gobierno en su conjunto podrá adoptar medidas. ¿Medidas cuáles? Las necesarias para obligar el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones en el primer caso de mal comportamiento o para proteger el interés general del segundo mal comportamiento que hemos subrayado en rojo al principio del apartado. Así que la Constitución establece medidas necesarias, ya no dice cuáles, pero ya sabemos en qué casos, de forma general, se puede aplicar el artículo 155 y quién lo hace y cómo se hace. Bien, 155.2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades
de las comunidades autónomas. Así que vemos que una vez se ha aplicado el 155 y se van a ejecutar las medidas para la ejecución, de nuevo el gobierno, como hemos visto en el apartado anterior, entra en juego y aparte de esas medidas podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Se refiere a esas instrucciones que están relacionadas con la ejecución de esas medidas extraordinarias adoptadas para corregir el incumplimiento de la comunidad autónoma. Con ello se busca una coordinación general para asegurar la eficacia de las medidas tomadas. Así que, por ejemplo, si Castilla y León se ha portado mal, pues quizás puede pedir ayuda a otra comunidad, el gobierno, para darle instrucciones, yo qué sé, a las que están limítrofes, a Extremadura, Asturias, Cantabria, las limítrofes con Castilla y León, para que ayude en cierta medida al gobierno y las medidas se ejecuten con la máxima eficacia posible. Así que sin más queda analizado el 155, importante que el gobierno es el que le da al botón del 155, lo primero que hace es advertir al presidente de la comunidad autónoma para que pare y si no para, la mayoría absoluta del Senado seguirá con el proceso. ¿Qué proceso? El de adoptar medidas extraordinarias, es decir, necesarias, según la Constitución, para el cumplimiento forzoso. Y además el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas para que se cumplan estas medidas de carácter excepcional. Así que sin más queda analizado este famoso artículo 155 y nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo que será el del artículo 156. Un saludo.